tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y este es nuestro segundo programa en donde abordamos el tema de la identidad nacional. ¿Qué somos los mexicanos y qué papel juegan los medios de comunicación en cómo nos entendemos como mexicanos? Y obviamente qué papel juega la televisión en cómo nos entendemos como mexicanos. La semana pasada ya estuvimos hablando de ello con la doctora Julia Palacios y hoy seguimos en este espléndido lugar que es la Galería Mexicana de Diseño, aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Y bueno, como les decía, dense una vuelta, de veras vale muchísimo la pena ver también otras formas de expresar lo mexicano. Y bueno, arrancamos y él es nuestro invitado. Jesús Escalante, historiador y cronista de la Ciudad de México, el danzón, el mariachi, los chiles ahogada y el mole poblano. Actualmente es gerente de la estación de radio XED, la B Grande de México. Entre otras producciones conduce el programa de radio Corazón Urbano, dedicado a la cultura popular mexicana. Es autor de obras como Morralla del Caló Mexicano, Breve Historia de la Comida Mexicana e Imágenes del Danzón. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado. Ya vieron quién es nuestro invitado, ya vimos su semblanza y a mí de veras me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, Jesús Flores y Escalante. Cuéntanos rápido, tú estás en la radio ya desde hace muchísimo tiempo, cuéntanos un poquito esta experiencia radiofónica. Mira, yo tengo 40 años haciendo radio, aunque el radio lo tengo en la mente, en el corazón, desde los 14 años. Yo empecé a hacer radio desde los 13, 14, en XSD en la ciudad de Puebla, en XRH. Y es aquí ya en la Ciudad de México cuando empiezo a trabajar de manera profesional. La primera emisora en la que yo trabajo como director artístico fue en XSO. Primera directora fue una muchachita de 25 años, judía, Lynn Feinstein, maravillosa, trabajadora, inteligente, claro, y me dice un día: oye Jesús, quiero que entres al aire conmigo en mi estación. Digo, pero ni siquiera me has escuchado. Dice, quiero que estés en mi estación. Tenía un gran talento, una gran visión, y ahí estamos desde hace 23 años aproximadamente. Después dirijo XEX, dirijo también XEQ, XCW, y fui director artístico de Radio 1000, y me faltaba una emisora. Esta emisora es el alma mater de la radiodifusión mexicana, XCB, la B Grande de México. Cumple 86 años. De este lugar, de este sitio sale todo lo que va a ser la radio latinoamericana, la radio mexicana y la radio de todos los países de habla hispana. Es el semillero. Entonces estoy muy honrado de dirigirla junto con el doctor Pablo Dueñas, porque se nos ha dado la oportunidad de hacer radio pública, pero de carácter mexicano. Se nos ha dado libertad de hablar de la mexicanidad sin ambajes. ¿Qué es la mexicanidad? La mexicanidad es el sumum de esa conciencia que tenemos o que deberíamos de tener los mexicanos y que no la tenemos completamente, porque no nos hemos percatado que durante el siglo XVI, 1521, se da el choque de dos colosos, españoles y mexicanos. Los españoles traían ya un bagaje cultural, racial prominente. Las razas, las tribus, la cultura que existía en México y en América también estaba ya acrisolada. Ese choque de los dos grandes colosos produce el mestizaje. Yo no le llamo conquista, nunca le he llamado conquista ni le llamaré conquista de ninguna parte, pero si habría que hablar de conquista, quienes conquistaron fueron los indios, para trasladarlo al mestizaje. Si nosotros lo vemos hoy día, nuestra epidermis, que no es ni tan blanca, que no es ni tan morena, pero que es la flor de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? ¿Qué es mexicanidad hoy en el siglo XXI? En este México estamos en un espacio, digamos, que podría estar en cualquier lugar. Estamos en una galería estupenda, que es esta Galería Mexicana de Diseño, pero podría estar aquí, pero podría estar en Milán, o podría estar en París, ¿no? Entonces, ¿qué es la mexicanidad hoy? Y sin embargo, todo esto nos está permeando un concepto de mexicanidad, estuviera donde estuviera. La mexicanidad es ese sumum de conjunciones, de cosas culturales que atañen a muchos renglones.
de lo que somos como mexicanos, que no es solamente la televisión, la radio, la prensa, las letras, es también la gastronomía, que es fundamental. No hemos tocado ese concepto y sin embargo esa mexicanidad sí está siendo soslayada, sí está siendo trastocada un poco debido a esa apertura que estamos recibiendo a través de las formas de comunicación modernas. La mexicanidad siento yo que no la hemos observado los mexicanos definitivamente a partir de lo que yo te comentaba, que es el choque de esos grandes colosos. Todavía los mexicanos llevamos el fardo, muchos mexicanos llevamos el fardo de la conquista sobre la espalda. Tenemos guaraches en el alma, pese a la comunicación. Tenemos guaraches en el alma. A ver, dices, este encontronazo, ¿no?, que no lo hemos visualizado lo suficiente, pero bueno, hoy también estamos abiertos, es cierto, estamos abiertos y también estamos teniendo encontronazos de diferente índole, sin duda. No es esta guerra, no es este enfrentamiento sangriento, pero hoy también lo estamos teniendo. Es decir, los mexicanos que se van a Estados Unidos, en fin, la apertura obvia por los medios de comunicación, y es una identidad que en tal sentido pues también se tendría que estar transformando, o deberíamos protegerla. A mí me da mucho gusto que toques este tema. Te voy a hacer un comentario. Los Tigres del Norte, por ejemplo, en los Estados Unidos, mexicanos de extracción humilde, una cultura media o si no media, quizá baja, pero han tenido la capacidad en sus canciones de darte la posibilidad de historiar lo que es México, sobre todo en esa canción que se llama Mestizo. Yo como escritor, como historiador, no he tenido la oportunidad de conjuntar, de sintetizar ese concepto de la mexicanidad como ellos lo hicieron en 3 minutos y decirnos cómo vamos creciendo ante el choque de los dos colosos, el mestizaje, el río Bravo, cuando ellos dicen que ellos no cruzaron el Bravo, sino que se nos acercó, y que realmente los mexicanos en los Estados Unidos están en su tierra. ¿Me explico? Ese concepto de mexicanidad se acendra porque ellos sí saben reunir de alguna manera, y esto lo hemos visto, quienes hemos estado con ellos, nos hemos dado cuenta de que saben materializar el concepto de la mexicanidad. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de esa mexicanidad que dejaron atrás. Vuelvo al tema del fardo de la conquista. Hasta hace mucho tiempo, si lo recordamos, Gaby, en los libros de texto gratuito nos decían, y llegaron los españoles hace 500 años y nos conquistaron. No, jamás fue eso. Y estarle imbuyendo al mexicano la idea de la conquista es grave. Somos un pueblo mestizo hoy que está contextualizado dentro de una gama extraordinaria de conceptos. Somos herederos de una cultura fabulosa, mágica, y no la hemos realmente tomado para nosotros. Quizá un poco ha sido culpable la comunicación de la televisión y la radio. Hubo etapas en que la radio y la televisión fueron absolutamente mexicanistas. Mira, este proceso de mexicanidad e identidad nacional comienza alrededor de 1921. Las primeras emisoras, CYL, CYB, todas ellas tenían, además de la responsabilidad oficial de ser mexicanos en un porcentaje muy elevado, crear conceptos que le dieran al individuo que vivía en este país, de tener oportunidad de identificarse. Sin duda. Vamos a un corte, porque así es la televisión, pero me quedo con esto para retomar esto. ¿Cuáles sean estos conceptos que nos dieron identidad y dónde estamos hoy? Regresamos. Yo creo que en algunas cosas sí, o sea, a veces sí vemos algunos programas que son copia de otros países, pero también aquí vemos ideas originales, vemos programas pues muy que reflejan un poco lo que es la mexicanidad, que reflejan lo que son nuestros valores, y pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces sí se copia mucho, pero también hay cosas inéditas aquí en México que tienen calidad, que son bien hechas. Aquí hay muchas cosas más que ver, y en el extranjero pues pues ve uno cosas de allá y eso, pero hay más cosas aquí de verse que en el extranjero. Defensor del televidente 01800. Estamos de regreso aquí hablando de identidad y de medios de comunicación. Jesús, decías justo antes del corte que en la década de los 20, de los 30 del siglo pasado, de 1900,
se buscó a través de los medios de comunicación, en este caso sobre todo la radio, dar identidad, ¿no? Algunos conceptos de identidad de lo que sería lo mexicano. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué se hizo? Mira, por ejemplo, Los Bandidos de Río Frío, Chucho el Roto, que hablan de esa mexicanidad que te van describiendo en la radio. La radio es exactamente igual que un libro, te va dando entre líneas, tú vas creando tus propios conceptos, tus propios paisajes. Los Bandidos de Río Frío de Paino es algo verdaderamente hermoso, te describe todo lo que es mexicanidad, te describe los lugares, te describe la geografía, te describe los lagos, te describe cómo van haciendo a través del chinaco el concepto del charro, cómo la China va también creciendo y va formulando ese elemento que hoy en Jalisco se utiliza como el charro y la china, bailadores del jarabe. Paino mismo te aclara que el jarabe, la china y el charro no son de Jalisco, pero qué bien que hicieron esto, porque si no lo hubieran hecho ellos, no tuviéramos ni jarabe, ni china, ni charro. La china es de Puebla, el charro es de Pachuca, y a través de este tipo de programas radiofónicos se va describiendo cómo las espuelas de Amozoc son creadas en una filigrana exquisita, cómo en Pachuca se hace todo el arreo para los caballos, en San Luis, en Guadalajara se hacen diferentes tipos de sombreros. Pero te lo describe y te vas metiendo, ¿no? Tú vas creando tus propias imágenes y vas construyendo al charro, a la china y a toda la vida cotidiana del paseo de Santa Anita, de la Viga. Vas mirando a los caballos, vas mirando a la gente, vas mirando a los currutacos y vas observando incluso el movimiento de la bandera mexicana en el aire, esa mexicanidad, a veces un poco trasnochada, ¿no? Sí. A veces un poco chauvinista, sí, pero es esa mexicanidad que hemos ido adquiriendo machacante, a fuerza. Pero tenemos una bandera, tenemos un himno nacional. No sé si hemos sabido dialogar con esta globalización en la que estamos metidos. Es por la falta de valores, por esa necesidad implícita que tenemos por no haber aceptado el choque de los grandes colosos, el que somos mexicanos, mestizos, herederos de una gran cultura, la desdeñamos. Mira, yo te voy a dar un ejemplo culinario. Los chiles en nogada son producto de la independencia, que si se le hicieron a Iturbide o no, es cosa aparte. Mucha gente dice que fueron las monjitas. Sí, a mí me molesta mucho, y te lo digo desde el punto de vista de comunicador, que se les atribuya a las monjitas, manitas sagradas, la comida mexicana, cuando que la comida mexicana es del pueblo, nace en los fogones, nace en las fondas populares. Los chiles en nogada. Los chiles en nogada tienen un ritual, se capean, porque Puebla es preeminentemente, desde el punto de vista culinario, hacedor de este tipo de cosas. Claro, mira, los chiles en nogada fueron hechos por Pedro Loredo en el Tampico Club, que estaba en Valderas, en 1957. La diferencia de tradición desde 1922 a 1952 es grande. Hay una gran pérdida de cultura. Respetemos. Yo no digo que seamos concisos y determinantes, que seamos un bloque, pero que sí respetemos, incluso con el mole poblano. Vamos a respetar los 25 ingredientes y los ingredientes que tienen los chiles poblanos. Digo, cada quien tiene derecho a hacer con la comida lo que quiera, pero tú no puedes trastocar la esencia de la mexicanidad por tu gusto. Y lo que me preguntabas, me preguntabas con respecto del miedo que tenemos de llevarlo por vía de la comunicación, de la globalización, es por ese concepto que no hemos adoptado de mexicanidad. Nos da vergüenza. A ver, pero hoy vivimos en un mundo en donde estamos consumiendo la Coca-Cola, estamos consumiendo no sé qué. Si nosotros lo incorporamos a nuestra gastronomía, bueno, tal vez ya no se llamaría chile en nogada, tal vez se debe llamar de otra manera. Qué bueno que lo dices. Pero no podemos también dialogar con estas otras cosas. Se puede, por supuesto que se puede, pero después de. No de para atrás, ¿sí? No podemos sustituir lo que es tradicional, y ese es el rompimiento de la mexicanidad. Si se rompe la mexicanidad en el aspecto gastronómico, se rompe en el aspecto etnológico. Este miedo que tenemos los mexicanos de presentar lo que realmente somos. Si viajamos por la República Mexicana, nos vamos a percatar que tenemos una gran esencia de arte y de artesanía.
pero nos da mucho miedo presentarla como mexicana. Hay instituciones que lo hacen, instituciones oficiales. A mí me da mucho gusto llegar, por ejemplo, a España y ver un tibor de Oaxaca, de este barro negro, bruñido, en una modernidad de oficina que luce perfectamente, estético y bellísimo. Vamos a un corte, regresamos. No, porque yo he visto las dos y ahí se van. Es lo mismo. Los mismos programas que pasan allá de los reality shows y todo eso vienen de Estados Unidos. Así es de que nada es auténtico, excepto las telenovelas. Defensor del televidente. 21 22 96 80. Ya estamos de regreso aquí, estamos platicando con Jesús Flores y Escalante, estamos hablando de identidad y medios de comunicación. Obviamente cualquiera de estos temas da para muchísimo, yo los invito a que lo escuchen en la radio, para que puedan seguir profundizando en estas discusiones, porque son discusiones larguísimas, pero qué bueno que las tenemos. Ya en este último bloque, Jesús, quisiera preguntarte básicamente, ¿qué pasa con el programa pasado? Por ejemplo, hablábamos del malinchismo, la Malinche, si nos hemos reconciliado, no nos hemos reconciliado con nosotros, con nuestro cuerpo, si seguimos viendo al extranjero como este gran hombre blanco, barbado, de ojos azules, y dónde estamos parados nosotros. Y luego hablemos también de la televisión, pero ¿qué pasa con esto? Mira, te voy a hacer un comentario. Hace muchos años yo fundé, junto con un queridísimo amigo, una asociación, Amigos de España, con la finalidad de hacerle un busto, una estatua a Hernán Cortés. Para mí Hernán Cortés no es el chingador, ¿sí? Ni tampoco el otro concepto de la mujer la chingada. Paz lo manifiesta, lo construye filosóficamente, pero había que darle un trabajo más específico. Realmente esto tiene mucho que ver con eso que te comentaba ya hace un momento. Los mexicanos traemos guarache en el alma. Es ese fardo que no nos hemos podido quitar. Infamantemente nos decimos unos a otros indio, con palabras lacerantes. Sí, como seas güero, seas como seas. Es un insulto tremendo que se te lanza. Había que verlo, analizarlo profundamente y ver a dónde se llega. Por ejemplo, para mí Malinche es una figura fundamentalísima de nuestra historia. Es una mujer casi sacralizada por muchísimas razones. Paz mismo se equivoca cuando dice que fue su amante. No fue su amante. Malinche no fue amante de Cortés. Malinche fue regalada junto con 20 esclavas, y una esclava no puede tener voz ni voto. Pero hay una cosa asombrosa en Malinche, y no es Malinche, es Malinali, que quiere decir hierba torcida. ¿Sabes quién era Malinche? Sí, ¿no? Cortés. Claro, el nombre. Porque él era nombrado por toda la gente de los pueblos aliados de la mesa central como señor Malinche. La terminación che es hispana y es despectiva. Entonces a quien le decían señor Malinche es a Cortés, claro, no a Malinche. A ella le decían Malinali, Marina la lengua, o Marina, o doña Marina. Ella, como te lo comentaba, no representa traición, no representa antimexicanidad. Es el reflejo de la mexicanidad, si lo queremos ver desde esta manera. Ella no es la primera hotelera de México, ni la primera prostituta, que también es la hacedora del mestizaje, con Martín Cortés mestizo. Claro. Ese es el punto. Ahí comienza esa mexicanidad, y había que destruir el concepto del malinchismo. Yo diría que se construyera o se hiciera o se fabricara otro vocablo para decirle a la gente entreguista y antimexicana que es otra cosa. Es otra cosa, pero no malinchista. Sin duda. Y bueno, voy a pegar un brinco histórico, pero tenemos que hablar de lo que sucede hoy y qué sucede hoy con la televisión, que insisto, hay ahí como de pronto mucha inquietud. ¿Y qué pasa con lo que recibimos de fuera? ¿Qué pasa con la imagen de lo mexicano fuera? ¿Qué pasa con dialogando hoy a través de la televisión nuestra mexicanidad? Mira, en México a mí se me hace chabacano. Todo lo que se hace mexicano, todo lo que tiene esa imagen de mexicanidad es chabacano. Primero, porque estas televisoras lo que hacen es disfrazar la mexicanidad, hasta en la ropa.
No conocen lo que es tintorería, por ejemplo, para vestir a la gente y le ponen ropa nueva. Se ven absolutamente falsos, ¿sí? Los diálogos, el texto, la producción general. Yo me recuerdo una de estas últimas obras que tenían mexicanidad, aunque al estilo cachirulesco. Televisa siempre ha tenido esa profundidad cachirulesca. Esa mexicanidad se plasma en el guión histórico. Les dan guiones históricos a gente que medio escribe y que no proyecta mexicanidad. Yo siento que para escribir sobre México hay que conocerlo y ser historiador, primero. La televisión norteamericana ha profundizado, ha permeado, ha entrado tanto a la vida a través de la televisión privada, que nos mete programas de mexicanidad de absoluto tono rayano. Cuando se habla, por ejemplo, de la conquista de Hernán Cortés, o se habla de las naos, por ejemplo, de la Tocha y todos estos que tuvieron un gran juego con el concepto de la colonia, están aberrados. Hace poco acabo de ver un programa, People and Art, donde se está hablando en los Estados Unidos, en esta parte del borde correspondiente a McAllen, unos chicanos están presentando la comida a uno de estos personajes que hacen programas de gastronomía, y de pronto panean hacia un comal muy moderno, y está un nopal todo viejo, ajado y con espinas. Y empiezan a describir qué es lo que comemos los mexicanos. Yo me pregunto quién hace la revisión de esos programas y por qué permiten, ¿sí?, que se falsee la historia y que los mexicanos quedemos como mutilados, como mexicanos a medias. Si se va a expresar la conquista, si se va a expresar la colonia, el virreinato, la revolución, vamos más certeros, vamos siendo más educados en ese concepto, laceramos. Mira, yo tengo la experiencia de la radio y he tenido mucha oportunidad de tener gente joven a mi lado. Todos me llegan de kinder. No saben absolutamente nada sobre México. Y a mí me gustaría mucho que dentro de este prospecto de la mexicanidad, de este nacionalismo, que se puede preservar y que se puede llevar hacia adelante, que en las escuelas donde hay esta práctica de la comunicación, se les enseñara gastronomía e historia, fundamentalmente. Llegan en cero, no tienen la menor idea. Yo les digo, hazme un guión sobre México. Gastronomía e historia sería fascinante.